¿No consigues delegar sin desconfiar? ¿Te cuesta comunicarte a la hora de hacerlo o quizá que te entreguen el resultado que querías? Hoy vamos a hablar de cómo delegar sin asfixiar. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y si me lo permites voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Jefe a Líder. Soy Jesús Soler y estamos aquí una semana más, en este caso para hablar de delegación. Es uno de los temas más recurrentes, de los que la gente más me pregunta y creo que de los que más interesa a la gente de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí te voy a compartir únicamente mi experiencia y cómo lo hago yo, por si alguna de mis ideas te pudiera servir, ¿no? Ya sabes que esto para todo, cada uno tiene su propia perspectiva, pero bueno, si puedo compartirte aquí algunas ideas que te sirvan, pues yo encantado de hacerlo. Antes de meterme con el meollo de la cuestión, quiero darte un pequeño aviso y es que te voy a dejar el acceso a una clase de 10 minutos en la que te cuento en qué consiste mi formación de jefe a líder. Como sabes, de vez en cuando lanzo esta formación y ahora mismo estoy en un periodo en el que están abiertas las plazas y es una formación de 16 semanas, 4 meses en la que acompaño a líderes de distintos sectores, que además hacen mucha comunidad entre ellos y creo que está bien, a que creen equipos sanos. Es un curso de 3 fases, una fase de crecimiento personal, una fase de liderazgo y otra de gestión de equipos, en la que te acompaño personalmente y con un trato muy personalizado a que alcances resultados. Si estás en un momento en el que estás cansado de información y quieres dar un paso más allá y empezar a formarte en este sentido, te animo a entrar en esta tercera edición de Jefe a Líder, ya que te unas a los líderes que están transformando sus equipos. Te dejo el enlace abajo en la descripción, una clase muy rápida de 10 minutos. Bien, y vamos ya con el contenido de hoy. Hoy vamos a hablar de delegación. ¿Y por qué vamos a hablar de este tema? Pues porque muchos de los clientes que he tenido y tengo y personas que me preguntan por redes me cuentan o me preguntan que no consiguen delegar correctamente y cómo hacerlo bien y también que no consiguen hacerse entender para que el resultado sea el que ellos quieren. Muchos me dicen también que les sale más a cuenta apartar a la persona y terminar ellos el cometido como ellos quieren que hacer que esa persona lo haga como ellos quieren, ¿no? Porque eso les genera roces y otro tipo de problemas. Entonces, tenemos que entender que la delegación no nos va a traer quizá beneficios a muy corto plazo, sí a medio y a largo plazo, muchos a largo plazo. Entonces, tenemos que entender que va a haber una primera fase, que ahora lo explicaré, en la que vamos a rodar esa delegación. Y tenemos que centrarnos en el resultado final a medio y largo plazo, es decir, los beneficios que vamos a obtener por delegar esas tareas y liberar nuestra atención y nuestro tiempo para poder hacer otras más importantes, ¿no? O que solo podemos hacer nosotros. Entonces tenemos que centrarnos en ese resultado y no en obtener el resultado a corto plazo o en que las personas hagan las cosas como nosotros las haríamos. Y es que la única forma existente de multiplicar físicamente tus horas y tu productividad es delegar. Y también es la forma que yo he encontrado de avanzar más rápido en todo aquello que queramos hacer. Es decir, la única forma de protegerte tu tiempo, tu atención y poder dedicarla tú a las cosas importantes del equipo, a esas cosas que solo puedes hacer tú, es la delegación. Y además también nos permite multiplicar físicamente nuestras horas o nuestras horas de trabajo, de tal forma que podemos hacer muchas más cosas en mucho menos tiempo. Así que aquí te dejo esta introducción para explicarte por qué creo muy importante el aprender a delegar correctamente. Y sin más nos metemos ya con las 6 ideas que te traigo hoy, pero antes quiero hacerte 2 consideraciones previas. Y son unas que he comentado por encima, pero quiero explicártelas. La primera es que siempre vamos a tener un periodo de formación al empezar a delegar. Es decir, cuando yo quiero delegar una tarea a alguna persona para liberar mi tiempo o mi atención,
vamos a tener un periodo de aprendizaje y formación de esa persona, porque nadie va a hacer las cosas exactamente como las haríamos nosotros. Y ese periodo de formación es imprescindible y hay que pasarlo. Así que vamos a tener presente esto antes de lanzarnos a delegar para no frustrarnos en los primeros momentos y dedicar tiempo y energía a centrarnos en ayudar a las personas a que tengan los resultados que nosotros queremos que tengan. Pero tenemos que dedicar ese tiempo de formación, de estar con la persona y guiarla para que el resultado sea el que nosotros queremos. Y el segundo elemento que tenemos que tener en consideración cuando vayamos a delegar es que las personas no lo van a hacer exactamente igual que nosotros. Es decir, no van a hacer exactamente igual que tú esa tarea. Y eso hay que tenerlo claro. Pero es que con el tiempo lo van a hacer muchísimo mejor que tú. Y de esto hablaré después también. Entonces, 2 cosas a tener en cuenta antes de delegar. Primero, que va a haber un periodo de aprendizaje y rodaje. Y segundo, que no van a hacer las tareas igual que las harías tú. Porque cada persona es distinta y hay 8.000 millones de personas en el mundo y tenemos que ser conscientes de que cada cerebro piensa, tiene una experiencia, tiene una creatividad distinta y piensa de una forma diferente. Pero eso no quiere decir que su forma sea peor que la tuya. Así que vamos a equilibrar esa necesidad controladora que tenemos a veces los jefes. Y me meto con las 6 ideas que te quiero compartir hoy. La primera de ellas es, sé claro desde el principio. Hay 3 cosas que tenemos que marcar cuando vayamos a delegar y dejarlas muy claras desde el principio. La primera de ellas son los límites de actuación, es decir, los límites laterales, digamos, de los que las personas no se pueden salir cuando realicen ese cometido. ¿Y esto qué quiere decir aterrizándolo? Pues que debemos marcar el camino a la gente y un camino del que no se deban salir. Y puede que al principio ni siquiera nosotros lo tengamos claro, pero conforme vemos que esa persona desarrolla el cometido y se sale de lo que nosotros esperábamos, pues lo vamos a reconducir por donde queríamos nosotros que fuera. Estos límites se trata más de esto, de marcar unos límites laterales que podamos dirigir a la gente hacia lo que nosotros queremos, que de marcar límites en otros sentidos, ¿vale? Básicamente lo que te digo es eso, que puedes tenerlo claro ya porque lo has hecho muchas veces y ya lo sabes, pues si has desarrollado un trabajo técnico y luego te han puesto de jefe, o puede ser que no lo tengas claro cuando lanzas el cometido, pero que nosotros sí que más o menos sabemos lo que queremos. Entonces vamos a marcar esos límites para redirigir a la persona y que se mantenga en el camino. A eso me refiero. Otra cosa importantísima que tenemos que marcar son reuniones intermedias. Vamos a marcar hitos intermedios durante ese periodo de realización del cometido, de tal forma que nos podamos juntar para hablar con esa persona y ver cómo va. Es una medida de control, pero muy suave, ¿vale? Otra cosa es que sea que cuando venga le echemos todo el trabajo por tierra, que no deberíamos si hemos delegado y le hemos dado la información correctamente a la persona. Y estas reuniones intermedias no deben convertirse en un ojo de Sauron controlador, que lo que hace es estar permanentemente encima de la persona y no le deja trabajar con iniciativa y con autonomía. Esto deben ser simplemente reuniones intermedias en las que nosotros vamos a hacer de facilitador y de capacitador. Es decir, hacer que las cosas sucedan y permitirles que las lleven a cabo. Y si en alguna de esas reuniones vemos que no van por donde nosotros queríamos, lo redirigimos. Si vemos que les faltan recursos, se los vamos a dar y nos van a exponer esos problemas que tienen a la hora de realizar el cometido, de enfrentarse a obstáculos, etc. Si en algún momento ves que la gente se ahoga en un vaso de agua porque es su primera vez y que necesitan orientación, se la das. Si ves que quieres que se desarrollen, ese sería el momento quizá pues de apartarnos un poco más para que esa persona sea capaz de resolver sus propios obstáculos, ¿no? Eso ya hay que equilibrarlo, depende cada uno lo que quiera. Y lo último que tenemos que dejar claro al delegar es la forma en la que queremos que ese cometido se nos entregue, es decir, el resultado final que queremos que nos llegue a nosotros después de realizar ese cometido. Pues nosotros seguramente tendremos varias piezas que juntar y queremos que se nos entregue eso de una forma concreta. Y esto es muy importante porque al final tenemos que ser muy claros con lo que queremos. Las personas, por lo general, ya lo he dicho muchas veces en este podcast, quieren hacer las cosas bien. Y tenemos que ser claros en transmitirles correctamente esa información al principio para no hacerles sobretrabajar o trabajar en balde o trabajar 3 veces. Las personas también, una de las cosas que más queman a las personas es que no nos den indicaciones y luego nos tiren el trabajo por tierra porque no sirve. Entonces no vamos a hacer a la gente trabajar varias veces. Vamos a tener claro qué es lo que les queremos transmitir. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo podemos llegar a un punto de claridad nosotros primero antes de lanzar el cometido a los demás? Pues básicamente necesitamos tiempo y energía dedicado previamente antes de delegar esas tareas. Y es que tenemos que planear nosotros cómo haríamos ese cometido y pensar en los recursos que necesitaríamos. Y solo así vamos a ser capaces, después cuando juntemos a esas personas, de darles la guía de qué es exactamente lo que queremos. Tenemos que planear cómo lo haríamos nosotros y qué recursos necesitaríamos. Y solo así podremos comunicarnos correctamente.
Entonces, recapitulando, límites claros, reuniones intermedias y forma de entrega. Y una comunicación correcta de qué es exactamente lo que queremos y tiempo y energía dedicado tanto a planear como a comunicarle a esa persona exactamente lo que queremos. Punto número 2. Comunica de forma asertiva y con confianza. El liderazgo, como ya he dicho 1000 veces, no está relacionado con ser autoritarios. Debemos mantener siempre nuestra asertividad. Y cuando nos comuniquemos con las personas, tener paciencia y transmitirles, como hemos dicho en el punto anterior, todo lo que queremos. Quizá nosotros no nos explicamos tan bien como creemos, o quizá las personas tienen una capacidad de absorción de esa información por su experiencia laboral, por su experiencia personal, menor de la que nosotros nos esperábamos. Pero no debemos desesperarnos ni acelerar el proceso y, como hablaremos después, tampoco hacer nosotros todo. Vamos a ser pacientes y a comunicar las cosas de forma asertiva y a insistir en que esa persona le quede claro el resultado. Yo hay veces que incluso me he puesto pesado y mi equipo o las personas que trabajan conmigo me han dicho que estaba totalmente claro y que ya no tenía que explicárselo más. Es decir, es mejor insistir en un primer momento de qué es exactamente lo que queremos, de qué línea queremos que sigan, para que después no haya estos problemas de sobretrabajo. Y la segunda idea que te comparto en este punto es transmitirlo con confianza. Y no es confianza en que todo va a salir perfectamente bien, que quizá por el camino no salga bien porque surjan obstáculos. Es confianza en el potencial de la persona. Es decir, en que cuando le transmitimos esa delegación, tenemos que ser conscientes de que quizá la primera vez no salga del todo bien, pero que con el tiempo esa persona va a desarrollar las capacidades, las habilidades para hacerlo infinitamente bien. Entonces, simplemente vamos a saber que todo tiene, como hemos dicho, un periodo de aprendizaje y vamos a comunicarnos asertivamente y con confianza en la persona de que es capaz de desarrollar las habilidades de hacer eso bien, aunque ahora mismo quizá no las tenga. El tercer punto sería controla o desaparece. Y esto es un poco lo que hemos hablado al principio, que dependiendo del grado de autonomía que queramos darle a las personas, vamos a mantener nuestro control sobre la tarea que se está ejecutando. Pero no desde el punto de vista que hemos hablado de ser Sauron y controlarlos constantemente, sino de que el cometido se realice de la mejor forma posible. Y aquí es muy importante que no nos hagamos imprescindibles. Es decir, aquí lo que quiero compartir es que el objetivo de la delegación es que nosotros no seamos imprescindibles en el equipo y que nos podamos ausentar o podamos estar atendiendo otra cosa, negociando lo que tengamos que negociar o atendiendo a la parte estratégica y que el equipo siga funcionando. Esto es fundamental, el no hacernos imprescindibles. Hay muchísimos jefes que se hacen imprescindibles y que luego su equipo no funciona cuando ellos no están. Y hay personas que lo hacen por ego, otras por desconocimiento, otras por incapacidad, porque no tienen las competencias, las habilidades para hacerlo, nunca nadie les ha enseñado o no han sabido desarrollar esa capacidad de delegar, ausentarse y estar tranquilos, ¿no? Porque hay gente que se siente mejor controlando la situación. Entonces el objetivo final va a ser no ser imprescindibles dentro del equipo. Pero ahora quizá sí que tenemos que serlo hasta que esa tarea empiece a rodar. Y no pasa nada, es un pequeño control sobre la tarea para ver que se está ejecutando correctamente y redirigir. Pero sí que tenemos que ser responsables. O sea, me voy al otro extremo ahora, que delegamos totalmente y nos olvidamos de esa persona hasta que termina el cometido. Pues eso tampoco es, ¿vale? Porque ahí estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad. Al final somos los responsables últimos del cometido, porque si lideramos el equipo, todos los cometidos que caigan sobre ese equipo, nosotros vamos a ser los responsables y debemos asumirlo como tal. Otra cosa es que decidamos delegar parte de esas tareas porque nosotros obviamente no podemos hacerlo todo y porque el equipo tiene que funcionar y para eso hay que delegar. Entonces, ni vamos a ser imprescindibles que el cometido no se puede hacer si no estamos nosotros y les ayudamos a resolver todos los problemitas que les salen, ni vamos a ser irresponsables y a olvidarnos totalmente cuando lancemos el cometido. El cuarto punto es piensa en el resultado antes de lanzar. Y esto va relacionado con lo de los puntos anteriores, pero no es exactamente lo mismo. Cuando nosotros estamos liderando un equipo y nos llega un cometido grande que implica que nosotros creemos varios núcleos o que pongamos a funcionar los distintos núcleos que tenemos debajo nuestro para hacer ese cometido, debemos ser conscientes del resultado que queremos obtener antes de lanzar los distintos paquetes a los distintos núcleos. Por eso decía la importancia de planear y dividir ese trabajo en paquetes, ¿no? En este caso de un cometido complejo. Entonces, planeamos, dividimos el trabajo en pequeños núcleos o en los distintos cometidos que le vamos a dar a los núcleos, pero tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros recibamos ese paquete vamos a tener que unirlo todo. Entonces, es muy importante que antes de lanzarlo seamos conscientes de esto, porque nos va a permitir orientar el resultado que les queremos pedir para que luego encajen todas esas piezas.
Y te pongo un ejemplo. Imagina que tenemos que el resultado final tiene que ser un informe que nosotros vamos a elevar y que cada núcleo se va a ocupar de investigar en un determinado ámbito. Pues tenemos que hacer que ese informe o esos distintos apartados que me van a dar pues tengan un determinado formato para que luego yo no tenga que revisar todos los distintos apartados y cambiar el formato del documento. Tiene que tener unas pautas de qué contenido debe tener cada uno de esos párrafos, etc. En definitiva, pensar esto como un puzzle que después yo voy a tener que juntar. Y eso tenerlo claro antes para poder delegar de una mejor forma esos subcometidos. Quinto punto, sé coherente con lo que has dicho y lo que no. Mira, muchísimas veces he observado que hay muchos jefes que se olvidan totalmente de la tarea y después exigen responsabilidades a las personas que les han delegado en vez de ayudarles a llevar ese cometido adelante. O que han dicho una cosa cuando han lanzado el cometido y luego dicen que no lo han dicho. O que ha cambiado la situación, no han querido replanear y redecidir y después le echan la culpa al que ha hecho el cometido. Esto lo he observado cientos de veces. Así que sé coherente con lo que has dicho y lo que no has dicho. Si no has ordenado algo, asume la responsabilidad de que lo has ordenado mal o que lo has delegado mal. Y si has cometido un error, asume que has cometido un error al delegar, o que se te ha olvidado darle cierta información, o que te ha llegado cierta información que cambiaba totalmente la situación y se te ha olvidado transmitírsela a tu equipo, que esto pasa cientos de veces. Asume lo que has dicho y lo que no has dicho y las consecuencias. Y como siempre se dice, ¿no? Reconoce rápido el error cuando sea tuyo. En definitiva, vamos a ser coherentes porque eso va a hacer que las personas ganen confianza en nosotros. Y a pesar de que les cambiemos el plan, no les va a fastidiar tanto si nosotros asumimos nuestra parte de culpa, que no cuesta nada decir, oye, mira, no te lo he dicho, se me ha olvidado, pero ha llegado esta información, se me ha olvidado transmitírtela y esto nos cambia totalmente la situación. Y luego vamos a ser un poco responsables y si tenemos personas trabajando en ese sentido, pues vamos a intentar acordarnos de transmitirle la información a tiempo. Obviamente hay muchas veces que o no se puede o han surgido otras cosas más urgentes que he tenido que resolver y esto pasa a veces, ¿no? Pero vamos a reconocer rápido esos errores para pues bueno, mantener esa confianza que las personas tienen que tener en nosotros. Y el sexto punto que te transmito hoy es déjales espacio y tiempo para hacerlo. Y quiero orientarte este punto desde 3 ángulos diferentes. El primero de ellos es dejarles espacio y tiempo para que las personas puedan desarrollar su potencial y su propio planeamiento. Porque cuando nosotros les soltamos mucha información sobre un cometido, si es un cometido complejo, esas personas van a necesitar tiempo para reorganizarse y pensar cómo lo quieren hacer. Así que vamos a lanzarles toda esa información con esas pautas que ya hemos hablado, pero vamos a dejarles también un tiempo de planeamiento a ellos para que después vengan para decirnos qué pueden necesitar que se les ha ocurrido. Es decir, debemos también enseñar a las personas que antes de salir corriendo a ejecutar, paren a planear. Eso por un lado. Y cuando nosotros les soltamos todo el mazacote de información, darles un poco de tiempo para que ellos mismos se aíslen, planeen, estando tranquilos y nos vengan antes de empezar a ejecutar ese cometido con las posibles pegas que les ha salido, las dudas y los recursos que van a necesitar y que quizá nosotros no habíamos pensado. Hay que dejar cierto margen para esto, por un lado. Por otro, dejar espacio y, como hemos dicho, no pisar a la gente y no estar insistiendo constantemente en que nos actualicen la situación. Vamos a dejar a las personas trabajar y espacio y tiempo para que lo desarrollen con su propio potencial. ¿Por qué digo esto? Porque si estamos excesivamente encima o tenemos ese ojo de Sauron, las personas no van a poder razonar bien. A todos nos ha pasado que estás en un examen en el instituto y el profesor se te pone detrás y en ese momento te bloqueas y no eres capaz de dar tu respuesta más creativa. Pues esto a nivel profesional es exactamente igual. Otro día quizá haga una disertación sobre por qué nos bloqueamos cuando estamos con un jefe con el que nos llevamos mal o incluso cuando con un jefe que nos llevamos bien, pero no deja de ser el jefe y tenemos cierto sesgo de autoridad. Si nos está mirando, nos bloqueamos a nivel cognitivo, creativo, etc. Así que vamos a dejar espacio y tiempo también para eso. Por supuesto, también tiempo suficiente para que las personas realicen ese cometido. Es decir, cuando yo planeo, el tiempo tiene que ser un factor. Y bueno, los militares tenemos muy claro que debe ser más o menos un 50-50 o nosotros quedarnos un tercio de ese tiempo de planeamiento y dejarles a la parte de nuestro equipo 2/3 de ese tiempo tanto para planear como para ejecutar. Esa norma del 1/3, 2/3 suele funcionar muy bien. Así que también dejar tiempo, cuando lancemos el cometido, ser conscientes del tiempo que les estamos dejando para realizar esa tarea, si es suficiente, si no es suficiente, o si hay que acortar plazos y hacer lo fundamental porque no da tiempo a hacerlo perfecto.
Y el último ángulo que te comparto aquí en este punto de déjales espacio para hacerlo es no apartar a las personas si no nos da tiempo. Hemos hablado de esto al principio y es que muchos líderes cuando ven que el cometido no está saliendo como les gustaría, que no están dando el resultado igual que lo darían ellos o que el cometido no llega en plazo, lo que hacen es apartar a la persona y ponerse ellos a hacerlo y a terminarlo. Esto puede salir bien a corto plazo, pero nos mantiene en un ciclo de la rata. Es decir, imagina, ¿no? El típico ratón que está corriendo en una rueda. Al final no nos permite salirnos de la ecuación del equipo y siempre vamos a ser imprescindibles. Estamos yendo en contra del principio que hemos hablado antes, de no hacernos imprescindibles. Por eso, fundamental, no apartar a las personas y dejarlas de hacerlo. Esto es un poco lo que te he comentado. A corto plazo podemos obtener ese beneficio de que el resultado sale como nosotros queríamos, pero no conseguimos crear un equipo. Somos una persona individual que lo hace todo y lo saca todo. Y si nosotros faltamos, eso no va a salir. Nuestro objetivo es hacer que ese equipo funcione y que funcione como una máquina. Así que no apartes a las personas, dedica tiempo a educarlas, a formarlas, a orientarlas para que a medio plazo ese resultado sea el que tú quieres, satisfactorio para todas las partes y que esa persona también por el camino se desarrolle y crezca y sea capaz de resolver por sí mismo, por sí misma, los obstáculos. Entonces, como rápida recapitulación, punto 1, sé claro desde el principio. 2, comunica de forma asertiva y con confianza. 3, controla o desaparece. 4, piensa en el resultado antes de lanzar. 5, sé coherente con lo que has dicho y con lo que no has dicho. Y 6, déjales espacio y tiempo para hacerlo. Y hoy en la parte de anécdota te quiero compartir distintos errores que he observado muchas veces en mi entorno personal y profesional y que te voy a decir aquí cómo lo haría yo o cuál es mi perspectiva sobre eso. Algunos ya los he nombrado en los puntos anteriores. El primero de ellos es no dejar espacio a las personas. Y eso hace que esas personas a las que les estamos delegando no desarrollen su potencial y no les permite crecer y adquirir nuevas habilidades y competencias para resolver problemas, obstáculos y sacar esos cometidos adelante. Hay que dejar espacio por todas esas razones que ya hemos comentado. El segundo error muy común es no confiar en el potencial de las personas. Esto puede ser por muchas razones, pero por lo general es por una falta de crecimiento del líder. Recuerdo esa ley del tope en la que el equipo no puede crecer más de lo que crezca su líder, porque no le permite interactuar de forma sana con ellos y además no permite que otros resalten si él se siente amenazado por ellos. Esto es muy común. Y tenemos que ser conscientes de lo que hemos dicho, que no va a salir bien a la primera, pero sí las siguientes. Y debemos confiar en que esas personas a medio plazo sí van a conseguir hacerlo de una forma satisfactoria y de hecho, con el tiempo, luego lo diré, van a superarnos con creces a nosotros realizando esa tarea. Así que hay que confiar en el potencial, no en lo que esa persona tiene, sino en el que puede desarrollar. Y como te digo, las razones de estos errores podríamos profundizar mucho en otros episodios quizá de las razones, pero por lo general es una falta de crecimiento del jefe. Otro error muy común es que les da pereza estar pendientes y reorientar al equipo. Y como hemos dicho antes, no desde el punto de vista de ser Sauron, sino de ser ese capacitador que les da los medios y los recursos y el tiempo para realizar bien ese cometido. Y luego muchas veces estos jefes cuando han ordenado mal, han delegado mal, han transmitido mal esa información, cuando ven que no da tiempo o cuando ven que el resultado no es el que esperaban o incluso cuando lo elevan y el jefe ve que es un desastre el resultado que han entregado, entonces es cuando se ponen en modo jefe y cargan contra esas personas que lo han realizado. Esto lo he observado 1000 veces, seguro que tú también, y pues es uno de los mayores errores de liderazgo. Entonces, vamos a dedicar tiempo y energía a transmitir las cosas como queremos, a darle nuestra propia perspectiva con pensamiento crítico a ese cometido que nos ha entrado y no vamos a ser ese simple altavoz que transmite las órdenes como si fuéramos un micrófono con un altavoz o un megáfono, mejor dicho, y después, cuando vienen mal dadas o cuando a nuestro jefe no les ha gustado el resultado, cargamos contra las personas que sí lo han hecho, ¿vale? Para asumir correctamente esa responsabilidad cuando nuestro jefe nos echa la bronca, tenemos que ser conscientes de lo que han hecho o no han hecho y haber reorientado por el camino. Así que dedica tiempo, aunque te dé pereza, a estar pendiente de los cometidos que realiza tu equipo. Otro error súper común es pensar que solo existe una forma de hacer las cosas, y esto está relacionado con un liderazgo más autoritario y de control. Abre tu mente, sal de la caja, date cuenta que hay 8.000 millones de personas en el mundo y que no eres más inteligente que los demás. Seguramente, quizás sí lo seas, pero da igual, porque aunque lo seas, tú no puedes hacerlo todo y tienes que delegar en el equipo. Así que piensa que el resto de personas también está súper capacitada para hacer los cometidos igual de bien que tú, aunque lo hagan de otra manera. Y hoy en la parte de anécdota quiero compartirte una personal para
hacerte consciente de que con el tiempo las personas van a hacerlo mucho mejor que tú. Una de ellas es lo que yo hacía, por ejemplo, en mis escuadrones cuando aterrizaba y quería implantar una nueva, digamos, línea de formación en el tiro, por ejemplo, ¿no? Yo cogía 2 o 3 sargentos, entre los que tenía que sabía que les gustaba el tema o los enfrentaba todos a distintos obstáculos y los que mejor me lo resolvían, los elegía para llevar ese cometido. ¿Qué hacía yo? Intentar ponerlos al punto en el que estaba yo, que algunos sabían lo mismo que yo, otros menos y otros más, ¿no? Pues de los que cogía intentaba llevarlos al menos hasta eso que yo sabía. Porque yo me había formado, por ejemplo, en este sentido mucho fuera, tanto internacionalmente como en España, ¿no? Entonces, pues los llevaba hasta ese punto de conocimiento en el que ya les soltaba las riendas. Durante ese camino intentaba despertarles la curiosidad y decirles distintas fuentes de las que yo absorbía información para seguir innovando en ese tema. Y una vez llegaba a ese punto en el que les había dado las fuentes de información, les había llevado hasta el punto de conocimiento en el que me encontraba yo, en ese momento ya soltaba totalmente las riendas y les permitía desarrollar su propia creatividad y su forma de hacer las cosas. Esto me ha dado resultados excepcionales y por eso te lo comparto. Hasta el punto de que algunos de esos sargentos, después yo me he enterado de que no solo enseñaban hasta el punto que los llevé yo, sino mucho más. Algunos de ellos pues, se han convertido en tiradores de precisión, ahora mandan equipos de tiradores de precisión, han estado en misiones internacionales haciendo ese puesto de jefes de equipo de tiradores de precisión y además han formado a Fuerzas Armadas de otros países. A mí esto me llena de orgullo, de verdad, y no porque lo haya hecho yo, es que han sido ellos los que han cogido las riendas y han seguido formándose, han sido inquietos y han llevado eso a otro nivel. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque es lo que te estoy comentando. A corto plazo no vamos a ver esos resultados, pero a medio y largo plazo nos van a superar con creces. Y esa es la forma de delegar y de permitir que tu equipo alcance cotas que no esperabas de funcionamiento. Y te comparto 3 ejercicios muy rápidos para aplicar desde ya. El primero de ellos es identifica qué tareas quieres delegar. Para ello, piensa en esas cosas en las que no eres tan bueno, en las que no quieres hacer tú o en las que no es necesario que hagas tú, para definir esas tareas que quieres delegar. Segundo ejercicio, evalúa posibilidades para delegar esas tareas parcial o totalmente y a quién se las delegarías. Si no sabes por cómo empezar a elegir a las personas a las que delegarles determinadas tareas, escríbeme por cualquiera de mis redes sociales o por correo y te digo cómo elegir a las personas. Tercer ejercicio, haz un checklist de tareas previas a delegar correctamente con un objetivo claro, delegar de una sola vez, más esas reuniones de control que vas a hacer a mitad del cometido. En definitiva, haz un checklist de todas las cosas que tienes que hacer para delegar correctamente en una sola vez. Bien, compañero, compañera, hasta aquí el contenido de hoy. Recuerda que abajo en la descripción te dejo el enlace a una clase de 10 minutos en la que te cuento qué es lo que hago con mis alumnos del curso de Jefe a Líder, por si te interesara entrar en esta edición. Y antes de irte, como en los últimos episodios, quiero pedirte un favor personal. Y es, si este contenido te aporta valor y crees que puede ayudar a otras personas, compártelo con aquellas personas a las que creas que les puede venir bien. Así alcanzaremos al mayor número de líderes para darles herramientas para liderar en este siglo XXI. También te animo a seguir el programa para no perderte el contenido y a puntuarlo en la plataforma en la que te encuentres para permitirme también alcanzar a más personas. Gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y hasta pronto. Hasta luego.